Buenas noches con todos, muchas gracias. Voy a compartir pantalla, por favor, un momento y me comentan. eh, Me tienen que habilitar, me parece, para poder compartir, por favor. ¿Se visualiza la pantalla? Sí, arquitecto, sí se puede visualizar. Perfecto, muchas gracias. Bien, bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a hablar de algo que va más allá de lo funcional o lo estético. Vamos a hablar de cómo los espacios comunican, cómo los espacios emocionan y también que diseñar no es solo distribuir muebles o poner color en las paredes, sino es cómo nosotros contamos historias con la mezcla de todos los elementos que usamos, el material, los colores, la luz, la decoración, todo lo que nosotros podamos escoger para este espacio o estos espacios. Mi nombre es Claudia Malatesta, soy arquitecta, diseñadora de interiores y también docente universitaria. En los últimos años he trabajado con diferentes proyectos en donde lo más importante no fue el mueble que el cliente escogía o el color, sino muchas veces lo que el espacio hacía sentir, especialmente en lo que es diseño de interiores, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que descubran el día de hoy. Considero que un espacio bien diseñado puede cambiar el estado de ánimo de quien lo habita. Entonces, es muy importante que nosotros integremos la emoción a cualquier diseño que vayamos a hacer. Una vez tuve un cliente que lo único que me pidió fue, solo quiero que mi casa me transmita paz. Y alrededor de esta palabra me dejó crear y lograr el concepto que necesitaba él para que cuando llegue del trabajo y llegue a su casa, a su hogar, realmente sienta paz. El día de hoy lo que vamos a ver es cómo de lo emocional vamos avanzando hacia lo más técnico, que es el diseño. Entendiendo que primero nosotros, qué cosa es lo que sentimos, qué sensación sentimos o queremos sentir al ingresar a un espacio y luego cómo vamos a traducir estos sentimientos en el diseño. Vamos a empezar entendiendo la raíz de todo el diseño, que es la emoción, y luego vamos a conocer qué cosa es un concepto, cómo nace un concepto de diseño, cómo los espacios nos van a ayudar a contar historias y cómo podemos profundizar en estos conceptos. Aquí les he puesto diferentes imágenes, ¿no? Todas son salas, pero si se dan cuenta tienen diferentes tipos de sofá, diferentes mesas de centro, diferente color en la pared, diferente tipo de decoración, de acabados, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros nos enfocamos en que el espacio sea un espacio funcional o que se vea estéticamente correcto, estéticamente bien, pero nos olvidamos cuál es el poder más importante o más profundo del diseño, y es hacernos sentir. Cuando una persona o un cliente ingresa y dice, me siento bien aquí, me gusta este espacio, me da tranquilidad, me da felicidad, eso quiere decir que el diseño ya comunicó algo, que hemos hecho un buen diseño. Entonces, tengamos en cuenta siempre esto cuando vamos a dirigirnos hacia crear, hacia diseñar un espacio y también cuando vayamos a conocer qué cosa es lo que el cliente espera. No solo preguntemos cuál es tu color favorito o qué tipo de decoración te gustaría, qué estilo te gustaría o tienes alguna referencia, sino preguntemos siempre qué cosa quieres sentir, qué te gustaría sentir al ver este espacio. Entonces, aquí les estoy poniendo tres imágenes. Me gustaría que miren y piensen qué sienten al mirar cada una de estas imágenes, ¿no? Pueden escribir ahí en los comentarios. Son imágenes de diferentes espacios, ¿no? Este puede parecer una cafetería, pero es el comedor, un comedor de una casa residencial, un dormitorio y la última imagen es un café, un bar, ¿sí? Entonces, tal vez al ver la primera imagen van a sentir una sensación de que es un espacio informal o un espacio un poco frío, tal vez por los colores, tal vez por la textura, o quizá en la segunda imagen van a sentir que les trae calma. De repente, al ver la tercera imagen, me dicen, no sé, es un espacio más elegante o es un espacio más íntimo
un espacio más público, ¿no? Entonces, es importante que nosotros reconozcamos que estas emociones no nacen del mobiliario o del tipo del ambiente que es o del color, sino estas emociones o sensaciones nacen de lo que nosotros vamos creando en conjunto, de la intención que tienen las decisiones del diseño. Entonces, el diseño de interiores es en esencia un lenguaje que nos va a transmitir emoción. Y cada elemento que nosotros vayamos a escoger, ya sea una textura, un color, un aroma, la iluminación que va a tener, todo está comunicando algo, incluso cuando a veces no lo pensamos al momento de diseñar. Entonces, ahora quisiera hacer aquí una pausa y preguntarles, si es que ustedes tuvieran que describir su espacio favorito en el mundo, puede ser en su casa, puede ser un restaurante, lo que sea, ¿cuál sería su espacio favorito? ¿No? Piensen un segundo y escriban cuál sería y pensemos por qué, qué nos transmite este espacio. A ver, ahí los espero unos minutos, pueden escribir en el chat. La pregunta es, ¿cuál sería su espacio favorito en el mundo? ¿Cuál es un espacio que ustedes disfruten mucho? ¿Y por qué? ¿Qué sensación les trae? ¿Qué emoción les trae? Por ejemplo, mi espacio favorito es mi casa. Y si me dicen en mi casa qué espacio es el que más te gusta, a mí me gusta mucho la sala. Siento que la sala es un espacio en el que puedo compartir con mis seres queridos, con mi familia. Es un espacio que me trae mucha tranquilidad, un espacio que siento que me da cobijo, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes debe tener un espacio favorito. Entonces, lo importante es que estos espacios siempre van a tener una emoción en común, ¿no? Alexander nos comenta que su espacio favorito es su sala, que le transmite luz, calor, comodidad y porque es minimalista, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay emoción. El calor, la comodidad del calor no se refiere a que tenga una calefacción, sino al calor de hogar, ¿no? La comodidad que le transmite, la tranquilidad. Esas son las emociones que nosotros buscamos que tenga el diseño. Correcto, los colores, la luz, todos estos elementos que va mencionando Alexander son elementos que en conjunto generan emociones. Y en la sesión de hoy vamos a ver cómo hacemos para generar estas emociones. Entonces, es importante que nos pongamos a pensar qué emoción nos gustaría que nuestro hogar transmita y qué sensación buscamos al llegar a casa. De repente, algunas personas que trabajan en un ritmo muy ajetreado, en el día a día, que están muy estresados, quieren llegar a casa y sentir calma, quieren sentir paz, que me pasó con mi cliente. O de repente, alguno que trabaje en una biblioteca, en un lugar muy silencioso, quiere llegar a su casa y quiere sentir vida, quiere sentir alegría, ¿no? Quiere encontrarse con su familia, con sus amigos. Entonces, esa es la emoción que nosotros tenemos que tratar de identificar siempre, ya sea en un diseño propio o en el diseño a otra persona. Hay distintas emociones que podemos lograr con el diseño. Alguien puede decirme, miren, yo quisiera que mi casa me transmita energía, o yo quisiera que mi casa sea cálida, que me transmita calidez, que me transmita cobijo. De repente por ahí alguien que vive en el extranjero quiere que su casa transmita su cultura, su identidad, que le ayude a transmitir toda esa identidad que de repente no sienten en su país y que al llegar a casa la sientan. Eh, Pueden pedirme, mira, yo quisiera que mi casa se vea lujosa, que transmita lujo, que transmita elegancia, que transmita confort, ¿no? Tenemos diferentes emociones que podemos lograr a través del diseño. Entonces, es importante que nosotros entendamos que la raíz de todo diseño es la emoción. Y la emoción en la que ustedes estuvieron pensando puede convertirse en la base de un concepto de diseño. Aquí vemos un par de imágenes. Son dos ambientes totalmente distintos. El primero es una cafetería, ¿no? Una cafetería elegante. El segundo es un coworking, donde tiene un espacio de descanso, de relajación, de meditación. Entonces, nosotros diseñamos para hacer sentir algo.
más allá de que el diseño se vea bonito, que sea funcional, tiene que provocar sensaciones. Y para esto tenemos que tomar con mucho cuidado cada decisión. El color, quiero que noten que ambos tienen colores totalmente diferentes, texturas diferentes, formas diferentes, iluminación diferente. Todo esto afecta cómo nos sentimos. Y un ambiente puede ayudar no solo a que uno se sienta mejor, a que se vea más bonito, sino ayuda, por ejemplo, en una vivienda, a que uno se sienta mejor, tenga más bienestar. Puede ayudar a mejorar la productividad de un negocio e incluso puede ayudar a mejorar la predisposición de los clientes y los trabajadores. Entonces, vamos a empezar a conocer cuáles son los elementos emocionales que es importante que nosotros tengamos en cuenta al momento de diseñar. El primer elemento y muy importante es el color. Ya me estuvieron hablando en el chat sobre el color. Y el color es un elemento que tiene toda una psicología detrás. Y cada color te inspira o te atrae ciertas sensaciones, ciertas emociones. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta qué color vamos a poner y por qué. Otro elemento emocional es la forma. Si nosotros hacemos formas más rectas o formas más curvas, también tiene un significado y una emoción. Entonces, aquí ya vamos viendo el conjunto de dos cosas, ¿no? La tercera es la iluminación. La luz, tanto natural como artificial, es un elemento clave en el diseño interior y que también genera emociones. El material o la textura que elijamos, parte de nuestro diseño interior, es también muy importante porque de acuerdo al tipo de material vamos a generar distintas emociones. Entonces, es importante que conozcamos todos los elementos emocionales porque esto nos va a ayudar a generar en conjunto y a lograr en conjunto la emoción que nosotros queremos. Otro elemento importante también es la escala o la proporción. No es lo mismo un espacio a doble altura que de repente un espacio que tiene 2 metros de alto o una cama king que esté en un dormitorio muy pequeño o en un dormitorio bastante amplio. Hay que tener en cuenta la escala y la proporción tanto del mobiliario como de los espacios para lograr sensaciones. Y por último, y como complemento, el sonido y el olor, que muchas veces pasa desapercibido, pero son elementos muy fuertes y muy importantes al momento de generar emoción. Entonces, vamos a empezar a hablar de algunos elementos emocionales, el color y la forma. Si empezamos a hablar nosotros de los elementos emocionales, cada decisión que tomemos va a afectar el estado de ánimo, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿qué color predomina en su casa? ¿Cómo les hace sentir este color? Probablemente algunos me van a decir predomina el blanco, otros me van a decir predomina el beige, otros de repente dicen, no, en mi casa mi dormitorio es azul, el de mi hermana es rosado, no, el de mis papás es verde, ¿no? Entonces, probablemente tengan una variedad de colores. Y es importante porque el color nos va a ayudar a conocer cuál es el efecto emocional en cada espacio que nosotros lo pongamos, ¿no? La paleta de colores es bastante amplia y cada color significa algo. Por ejemplo, aquí vemos que los tonos rojos significan energía, pasión, fuerza. Los rosados, en cambio, dulzura, femineidad, delicadeza, romanticismo, ¿no? Lo naranja, positividad, jovialidad. Y así cada color tiene un significado. El amarillo nos trae o nos transmite o nos evoca alegría, optimismo. El morado, lujo, sabiduría, espiritualidad. Pero no quiere decir que ustedes van a agarrar y van a pintar toda su sala morada porque quieren que traiga lujo. No, ahora vamos a hablar un poco de cómo usar estos colores. El azul nos va a transmitir calma, nos va a transmitir confianza, nos va a transmitir seguridad. El verde nos puede transmitir equilibrio, nos puede transmitir naturaleza, nos puede transmitir frescura. Y los colores neutros, que son muy importantes, nos transmiten serenidad, elegancia y minimalismo, ¿no? Entonces, aquí vemos, hemos visto diferentes tonos, pero lo importante es tener en cuenta cómo aplicar estos colores. De repente, los colores más cálidos
colocarlos en espacios que son más activos, como el comedor, la sala o los pasillos. De repente los colores fríos, colocarlos en zonas de descanso o en zonas en donde necesitemos tener más pulcritud, más limpieza, un baño, por ejemplo. Los colores neutros los podemos usar, tienen mucho poder para usarlos como un fondo visual que nos ayuden a integrar todos estos colores o como un color de transición también. Entonces, es importante que nosotros prioricemos la función del espacio antes que qué color le pongo aquí o qué color pongo allá. El color es todo un tema. Pueden darse muchas clases sobre el color en el diseño de interiores, puede ser todo un módulo, ¿no? Pero si vamos a hablar o les quiero dar un tip muy rápido como líneas generales, ya con mayor detalle lo vemos en el curso, pueden usar una regla que es muy conocida, que se llama la regla del 60-30-10. Es una regla clásica y básicamente lo que nos indica es que usemos el 60% con el color dominante, el 30% con el color secundario y un 10% con un color de acento. Esto nos va a ayudar a que se genere una armonía y que el espacio se vea equilibrado. Por ejemplo, las paredes podrían ser un 60%, el mobiliario, las cortinas podrían ser el otro 30%, y los accesorios, el arte, la decoración, de repente los cojines, los acentos, eso podría ser el 10%, ¿no? Y esto funciona bastante bien para espacios residenciales o ambientes donde se busque tener cierta armonía. Ahora bien, si vamos a hablar de la forma, también tenemos que tener en cuenta que usar formas curvas, formas suaves, formas flexibles, nos van a ayudar a relajarnos. Por el contrario, si usamos formas rectas, formas ortogonales, nos van a estructurar. Por ahí me pueden decir, pero arquitecta, entonces si quiero un espacio de relajación, ¿no puedo usar líneas rectas? No, todo lo contrario. Pueden usar líneas rectas que les van a estructurar, pero si ustedes buscan relajación, tienen que complementar con otros elementos, color, material, iluminación, que nos ayuden a generar esta atmósfera de relajación. Por eso es importante que conozcamos cuáles son los elementos que generan emoción, que generan sensación. Bien, ahora para poder entender un poco más este tema del color, me gustaría que ustedes se imaginen tener un día muy cansado, un mal día en el trabajo, un mal día en la universidad, regresar a sus casas, quieran descansar e ingresen a su dormitorio y tengan un dormitorio totalmente rojo, completamente rojo, ¿no? Entonces, ¿cómo les haría sentir? De repente, ojo, que con esto no quiero decir que un dormitorio no pueda tener el color rojo. Lo importante es cómo nosotros lo combinamos y en qué proporción lo aplicamos, porque el color puede aplicarse de acuerdo a lo que nosotros queremos que nos haga sentir. Un rojo en exceso, y ya hemos visto que el rojo es fuerza, que es energía, que es pasión. Un rojo en exceso nos va a agobiar, pero en acento, colocándolo en acento y correctamente, sí nos va a dar energía. Entonces, aquí les muestro un ejemplo de otro dormitorio que usa rojo, pero que está con la proporción y la combinación adecuada. En este caso, el rojo se usó como acento, se priorizó tener tonos más fríos, ¿no? Que complementen, se puso un poco de naturaleza también para poder humanizar un poco más el dormitorio, ¿no? Y el complemento de todos estos elementos hace que sea un espacio más agradable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los tonos que son un poco más neutros, más beige, pueden ser eh, más cálidos o más fríos de acuerdo al tipo de iluminación que nosotros ponemos también. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que el diseño emocional no solo es una decoración, sino también va a comunicarnos una intención. Aquí les estoy mostrando dos imágenes y me gustaría que ustedes, por favor, me digan cuál sienten que es más acogedora y cuál sienten que es más fresca, ¿no? Esta es la imagen uno y esta es la imagen 2. Eh, disculpen, me dicen que hay 14 personas en sala de espera. No sé si pueden ayudarme habilitándolos.
Y ahí podrían ir escribiendo, por favor, en el chat. Aquí les estoy poniendo una consulta de estas imágenes. ¿Cuál les parece más acogedora y cuál les parece más fresca? Pueden ponerlo en el chat. Ahí les doy unos minutitos. A ver, ¿tienen alguna idea? ¿Cuál les parece más acogedora o cuál les parece más fresca? Aquí yo les voy explicando un poco cuáles son los elementos que nos ayudan a generar cada una de estas sensaciones. Por ejemplo, en la primera imagen vemos que se están usando tonos o se está usando madera, elementos naturales. Estamos usando un sofá que es un poco más acoginado, que se ve un poco más cómodo. Estamos usando textiles en la alfombra, en la mesa, ¿no? Distintos tipos de textiles también en los cojines. Los colores son más claros, son colores más neutros. Y en la segunda imagen estamos viendo eh, que hay otro tipo de colores. Tenemos el color naranja, que es un color de repente un poco más vivo, más alegre, ¿no? Tenemos sofás también, pero son sofás un poco más estructurados. Tenemos cuadros un poquito más modernos, ¿no? Con formas circulares, combinando formas circulares y líneas. Entonces, este tipo de elementos nos van a ayudar a generar sensaciones de que el espacio se sienta más acogedor o más fresco. Por un momento que estamos admitiendo a los participantes que estaban en sala de espera. Ya está. Perfecto. Ahí veo que ponen que el espacio más acogedor lo ven el primero, más fresco el dos, correcto, que la madera que hace sentir tranquilidad. Excelente, excelente, muy bien. ¿No? Entonces, esto es el conjunto, no es solo el mueble, no es solo el color, no es solo el material, sino es el conjunto de todos los elementos que se van integrando y nos ayudan a generar estas sensaciones. Si les interesa mucho o les gusta ahondar en el tema del color, les quiero recomendar un par de libros. Uno de ellos se llama The Secret Lives of Colors, en donde hay 75, aproximadamente 75, 78 colores, cada uno con su nombre, y nos indican por qué existe ese color, de dónde se originó, ¿no? ¿Qué historia tiene? Y es una fuente de inspiración muy importante porque nos ayuda a conocer cómo nosotros vamos a aplicar el color, qué sensación nos da, por qué, cuál es su historia. Y además nos ayuda con la narrativa cuando empecemos a explicarle al cliente nuestro proyecto, nuestra elección de colores. Este es un libro muy bueno, les va a servir de mucha inspiración. Sin embargo, este libro no les va a mostrar las paletas de colores, cómo combinar las paletas o qué matices usar. Eso, como les dije, el curso de color es un curso bastante completo, pero hay un libro que también los puede orientar, se llama Armonía Cromática, y este libro lo que genera son paletas reales en base a las atmósferas o sensaciones que quieran generar. Si quieren un ambiente que transmita más energía, si quieren un ambiente que de repente se sienta relajante, qué paletas usar, qué matices combinar. Entonces los orienta y los ayuda en cómo elegir y equilibrar estos colores.
Como saben, Pantone es una empresa que ha generado un lenguaje o un sistema universal para identificar y reproducir los colores con precisión. De esta manera, con el código del color, ¿no? Por ejemplo, puede ser el Pantone 175104, ¿no? Con ese código, ustedes pueden entregárselo a una diseñadora gráfica, pueden entregárselo a la empresa que les va a preparar la mezcla de la pintura, pueden entregárselo a cualquier persona porque es un color único que no va a variar ni de computadora en computadora ni de lugar en lugar. Entonces es un color universal y no es necesario llevar una muestra física para que te saquen el color exactamente como tú lo necesitas. Ahora vamos a conocer otro de los elementos emocionales. Ya hemos visto el color, ya hemos visto la forma, ahora vamos a ver la luz, que es un elemento muy importante y probablemente el elemento que sea más poderoso en el diseño de interiores y curiosamente el menos tangible, no lo podemos tocar. ¿No? Pero sí va a definir cómo percibimos absolutamente todo lo demás, cómo percibimos un ambiente, cómo percibimos el color, cómo percibimos la textura, cómo percibimos la profundidad, ¿no? Entonces es importante porque aquí la luz nos está dando cierta perspectiva, cierto cómo se ve este color. Este color aquí se ve un poco gris, un poquito amarronado, ¿no? De repente con una luz fría se vuelve un color beige. Entonces, la luz es un elemento muy importante. Si la luz es una luz difusa, va a crear una atmósfera de calma. Si la luz es una luz directa, de repente va a generar una atmósfera más dinámica, ¿no? Una luz suave nos va a invitar a quedarnos, a bajar el ritmo, mientras que una luz dirigida o una luz intensa va a despertarnos, va a enfocarnos. eh, por esto es que una luz de este tipo por lo general se usa en oficinas, se usa en hospitales, ¿no? Piensen ustedes cómo se sienten en un espacio que está iluminado por velas de repente, ¿no? Se siente un espacio más cálido, más íntimo. ¿Y cómo se sentirían ustedes si estarían frente a un reflector enfocándolos directamente? O bajo una luminaria, un fluorescente, una luz LED blanca, así directamente hacia ustedes. Entonces, con estos ejemplos quiero que vean que cada una va a cambiar totalmente la emoción que sentimos en el espacio. Eh, la imagen anterior, Alexander, ¿a esta diapositiva o la diapositiva anterior te refieres? Discúlpame. Ahí estoy viendo el chat. Bueno, en lo que Alexander nos responde, vamos a seguir con la siguiente diapositiva, que es a la anterior. A ver, voy a regresar a la anterior. ¿Sobre este libro? Sí, sí, cuéntame, ¿cuál es tu consulta? Sí, correcto. Pantón tiene, venden muchas, se le llama justamente por eso pantoneras, que son manuales, donde tenemos todo tipo de colores codificados, desde el color más fuerte, cómo se va matizando cada vez más claro, más oscuro, y también incluso cómo es el código del color, si es mate o si es brillante. Cada color va a tener un código. El código es siempre Pantón, va a tener un número, ¿no? Por ejemplo, puede ser 19 guión los dígitos que corresponden al color, ¿no? Puede ser 20, 25, y el nombre del color, Ultimate Gray, por ejemplo, ¿no? Cada color, este código va a ser un código universal. Nosotros tenemos diferentes códigos de color, así como el CMYK, por ejemplo, ¿no? Que es un patrón, un código que se usa mucho en el diseño gráfico. ¿Cuál es el problema de este CMYK? Este CMYK puede ser universal a nivel de computadoras, pero cuando lo quieres imprimir, si es que yo imprimo en mi casa un código y otra persona lo imprime en su casa, de repente el mismo rojo, yo puedo tener una tonalidad de rojo diferente a lo que ha impreso la otra persona.
En cambio, Pantone, el código Pantone nos asegura que todos estos tonos sean iguales. No haya diferencia, así si tú lo imprimes, no tiene nada que ver porque el código te dice cuál es el tono exactamente real y que funciona a nivel universal. Vamos a continuar. Estábamos hablando de la luz como elemento emocional. La luz, además de hablar de si la luz es difusa o si es enfocada de manera directa, también la luz tiene una temperatura de color. Esta temperatura se mide en grados Kelvin o la letra K. Podemos notar que las luces más cálidas son entre 2700, 3000 Kelvin, ¿no? Estas luces tienden a ser más amarillas, más ámbar y nos van a transmitir intimidad, nos van a transmitir calma, nos van a dar la sensación de hogar. Las neutras, en cambio, que van entre 3500, 4000, 4100 Kelvin, son más versátiles, ¿no? Van a equilibrar energía, equilibran confort, no son tan duras, no son tan pesadas, pero tampoco tan tenues. Son ideales para espacios de trabajo o comercios así puntuales, ¿no? Elegantes. No para comercios, no para dirigir con reflectores productos específicamente, sino para ambientar generalmente el espacio. Y las luces frías, que son de 5000 kelvins a más, tienen un tono ya más azulado, más frío, transmiten más claridad, más enfoque, modernidad. Por eso es que se usan más en hospitales o en museos o en oficinas, ¿no? Pueden ver acá la diferencia de una iluminación más cálida, cómo va cambiando el ambiente con una iluminación más cálida y más fría, incluso el tono de las paredes, ¿no? Uy, se me pasó la diapositiva. Pero bueno, eso era lo que les quería comentar aquí respecto a cómo va cambiando el ambiente, cómo va cambiando la sensación e incluso los colores, ¿no? Aquí la mesa parece un poco más perla, en la última imagen de repente parece más blanca. Esto es la sensación que nos va dando cada tonalidad de color. A ver, tenemos algo más en el chat. Ahora vamos a pasar a otro elemento que es muy importante, un elemento emocional, que es el material y la textura. El material nos va a hablar siempre de sensaciones. Si nosotros vemos un material más natural, como una piedra, como una madera, nos va a transmitir más calidez, nos va a transmitir más cercanía. Por el contrario, los materiales más fríos, como el metal, ¿no? Como la piedra, como el mármol, nos va a transmitir modernidad, nos va a transmitir más elegancia, más orden. Entonces tenemos que buscar qué cosa es lo que nosotros queremos transmitir, ¿no? Quiero que noten la diferencia entre estos espacios y estos espacios. Aquí tienen el cielo expuesto, se ven las instalaciones metálicas, tonos más fríos, más grises, bastante vidrio. Y aquí mucho mármol, materiales muy lisos, con poca textura, a diferencia de los materiales naturales que tienen mucha textura. Esto nos va a transmitir emoción también. Por ejemplo, si nosotros vemos un muro de ladrillo es rústico, hay un estilo de diseño que es rústico también, a muchas personas les gusta, pero no solo se ve rústico, sino también se siente cálido, se siente más humano. A diferencia de una superficie que de repente es metálica o de acero o de vidrio, que de repente nos hace sentir un poquito más distantes, ¿no? Nos hace sentir más tecnológicos, si es un espacio todo metálico, imagínense, ¿no? Más futurista, más tecnológico. Entonces, los materiales van a comunicarnos carácter también. Y es importante que antes de elegir un material, cerremos los ojos y pensemos qué sensación queremos que el espacio provoque al tacto, a la vista, ¿no? Y tener en cuenta que siempre vamos a armar una paleta de materiales, como la combinación de estos materiales nos ayudan a generar la emoción que nosotros queremos. Otro elemento importante, ya vamos por el cuarto, si no me equivoco, o quinto, es la escala. La escala nos va a generar más intimidad o más grandeza, ¿no? ¿Por qué? Porque la escala o la proporción también nos va a ayudar a generar emoción. Los espacios más amplios de dobles alturas nos transmiten más libertad, nos transmiten más grandeza, mientras que los espacios más contenidos, de repente más pequeños, nos inspiran más protección, eh, más cobijo.
Todo va a depender de la intención. Por ejemplo, en un restaurante nosotros queremos lograr amplitud visual. Entonces, para lograr esta amplitud visual, primero hay que ver que el local sea el adecuado, que tenga esta amplitud que necesitamos y luego usar algunos truquitos de diseño como el color, o sea, cómo se pinta, en qué sentido, dónde va el color oscuro, dónde va el color claro, nos ayuda a generar que este ambiente se sienta más grande o más pequeño, ¿no? Entonces, en un dormitorio, por ejemplo, vamos a querer de repente algo que nos cobije más sin que llegue a ser un espacio diminuto donde no puedes ni caminar, pero sí un espacio que te genere cobijo, abrigo, ¿no? Entonces, es importante la escala porque la escala viene a ser la voz del espacio. Es la primera impresión. Cuando uno llega, por ejemplo, e ingresa a un hotel que tiene doble o triple altura, de repente hasta cuádruple altura, es impresionante, ¿no? Uno mira hacia arriba y se siente impresionante, se siente chiquito en semejante hotel. A diferencia de cuando uno entra de repente a una salita de lectura, algo que es más pequeño, más acogedor. Entonces, es importante que también tengamos en cuenta por eso la escala. Otro elemento, y ya este es el último, los elementos emocionales son el sonido y el olor. ¿Por qué? Porque el diseño emocional no solo se va a quedar en lo que nosotros vemos, también el diseño emocional se escucha, también se huele. Cuando entramos, por ejemplo, nosotros a una panadería, o a una tienda de perfumes, el olor ya nos predispone, ¿no? El olor a pan caliente, el olor a estas cremas corporales, a los perfumes que siempre tienen estas tiendas que son tan ricos, nos predispone a querer comprarlo, a querer entrar, a querer estar ahí, ¿no? El sonido de los pasos que se escuchan en un piso de madera o incluso el no escuchar sonido también tiene mucho que ver. Por ejemplo, en muchas oficinas se colocan alfombras para reducir el sonido de los zapatos, de los tacos, que muchas veces reduce la concentración. La combinación de alfombras con cortinas ayuda a reducir, a aislar un poco más el sonido. Entonces, todas estas combinaciones son importantes, las tenemos que conocer. Si vamos a un café, el olor del café recién hecho, el sonido de la música ambiental también genera sensaciones. Por eso, cuando nosotros diseñamos un spa, pensamos de repente en velas aromáticas, pensamos de repente en música suave o de repente en el sonido del agua corriendo, ¿no? En cambio, si es que vamos a diseñar un gimnasio, ¿en qué pensamos? Todo lo contrario. En música activa, música fuerte, de repente en sentir que este es un espacio bien ventilado, que nos ayude a sentir un espacio limpio, ¿no? Eso es lo que nosotros necesitamos. Ambos elementos diseñan emociones, solo que con sentidos distintos. Eh, los materiales, como les dije, nos van a ayudar a absorber o reflejar el sonido, por eso también es importante considerarlos siempre, evaluar qué material vamos a usar pensando en el sonido que nos va a transmitir este material, sobre todo si estamos hablando de pisos, paredes. Y por otro lado, los aromas van a activar la memoria sensorial. Estos son dos recursos poderosos que van a completar toda la experiencia sensorial que ya hemos venido hablando. Aquí yo les pongo dos ambientes eh, y claramente van a notar que este primer ambiente, en base a todo lo que hemos visto, nos transmite calma, nos transmite relajación. Está claro que es un spa, ¿no? Pero miren, tiene materiales naturales, ¿no? Materiales naturales, una iluminación difusa, mucho textil, vegetación, iluminación también con velas, una iluminación suave. A diferencia de este que podría ser un bar, una discoteca, con mucho ruido, mucha luz, mucho movimiento, mucha gente, ¿no? Todo eso nos transmite emociones y es el conjunto de la mezcla de todos los elementos que hemos visto hasta el momento. Si nosotros aprendemos a leer, perdón aquí, si nosotros aprendemos a leer todos estos elementos en conjunto, vamos a traducir sentimientos al diseño y estos sentimientos que van a traducirse a diseño es lo que nosotros vamos a empezar a llamar concepto. Si tenemos aquí algunos arquitectos, van a saber o ya conocen claramente qué es un concepto, ¿no? Que es el corazón del proyecto, y que no solo es una palabra bonita o una tendencia estética, sino es la idea rectora, la idea que le va a dar sentido al proyecto y que nos va a ayudar a conocer cómo se originó este proyecto y va a ser la idea que va a unificar a la persona que está diseñando con las personas que van a habitar o van a usar ese proyecto. El concepto puede nacer de muchas formas. Puede nacer de una forma arquitectónica, de un recorrido, de un flujo, de lo que encontramos en el entorno, ¿no?
Puede ser de una planta, en este caso era una vara de eucalipto, de las formas, como les comenté, de una memoria personal o incluso de la emoción que se siente en ese espacio. A veces puede surgir de algo que nosotros podemos tocar, como una textura, o podemos ver como un color, y otras veces de algo que no podemos tocar, como una emoción. Lo importante es que traduzcamos este concepto en decisiones concretas, ¿no? Porque el concepto es el alma del diseño. Ahora, en el diseño interior, el concepto varía un poquito más. Ya no es tan subjetivo como una forma o un flujo, sino en el diseño interior usamos mucho la emoción. Suele construirse principalmente desde la emoción que queremos provocar en las personas que van a habitar este espacio, quienes lo van a usar, quienes van a vivir el día a día. Es la intención emocional que vamos a querer lograr, ya sea una emoción de calma, de refugio, de energía, de amplitud. Lo que nosotros necesitemos va a ser lo que nos va a guiar todas las emociones o las decisiones del diseño. Todo va a empezar con una emoción. Vamos a identificar cuál es la emoción. Puede ser paz, energía, nostalgia, ¿no? La que gusten. Y luego de esto vamos a buscar palabras claves relacionadas a esta emoción, ¿ok? Luego vamos a traducir estas imágenes, perdón, traducir estas palabras clave en imágenes o en referencias que podemos encontrar relacionadas para poder orientarnos qué cosa es lo que nos podría ayudar a generar el concepto. Y por último, vamos a sintetizar todos los tres primeros pasos en una frase conceptual, ¿sí? Por ejemplo, si la emoción es calma, de repente unas palabras clave pueden ser naturaleza, puede ser luz suave, puede ser silencio. Si es que tenemos estas palabras clave, imágenes referenciales, de repente podemos encontrar algunos espacios que nos transmitan cobijo, ¿no? Descanso, relajación, y vemos que tienen en común todas, tienen uso de madera, tienen iluminación difusa, ¿no? Son espacios que se sienten acogedores, no son espacios que transmitan tanta energía, sino por el contrario, que transmiten calma. Entonces, si queremos ver un concepto, podemos hablar de que la madera y la luz son la base, el concepto de este diseño, la madera y la luz como generadores de confort espacial. Aquí les he puesto una frase un poquito más larga, puede ser algo más corto, puede llamarse tranquilidad habitada, y en base a este concepto empezar a generar diferentes ramas que nos ayuden a armar nuestro proyecto. Por ejemplo, si el concepto fuera refugio urbano, de repente vamos a buscar materiales o elementos que sean más cálidos, pero que tengan líneas más contemporáneas, ¿no? O si hablamos de casa que respira, ¿qué suena? A mucha iluminación, mucha ventilación, ¿no? Entonces vamos a priorizar la luz natural, vamos a priorizar el vacío, no sobrecargar. El concepto nos va a dar guías de cómo nosotros podemos avanzar. Cuando el concepto ya se define, ya se comienza a hablar de una narrativa, de cómo vamos a crear el concepto, del concepto al proyecto. Entonces ya no estamos diseñando muebles o colores, sino estamos generando, diseñando historias que van a ser habitadas. Cada espacio nos va a contar algo, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les pongo tres sensaciones: energía, otra refugio y otro sofisticación, ¿no? Entonces, si ustedes ven, eh, ¿qué elementos usarían para representar cada una de estas? ¿Qué elementos usarían para transmitir energía? ¿Qué elementos usarían para transmitir en un espacio refugio? ¿Qué elementos usarían para transmitir sofisticación? Por ejemplo, si la emoción es refugio, de repente vamos a usar madera, vamos a usar luz cálida, ¿no? Vamos a tratar de que sea un espacio realmente de refugio. Si es la energía, de repente una luz más intensa, vamos a usar contraste en colores. O si es sofisticación, de repente vamos a usar espacios más amplios, minimalistas, ¿no? Sin sobrecargar, con materiales reflectantes, mármol, ¿no? Porcelanatos, vamos a ver. Entonces, esto muestra cómo el concepto emocional va a ser una guía para la decisión del diseño. Aquí les quiero mostrar algunos espacios, ya casi estamos llegando al final. Por ejemplo, si es energía, quiero que noten aquí la diferencia de colores que tenemos en los espacios, ¿no? Todos los espacios transmiten energía y son espacios totalmente diferentes.
Esta es una sala en donde se están usando colores alegres, colores vivos, ¿no? Elementos como círculos, líneas, diferentes formas, texturas, que nos ayudan a transmitir energía, movimiento. En este pequeño bar también se usan diferentes formas, ¿no? Líneas, círculos, colores, combinación de colores que transmiten energía, alegría. Esta es una oficina y miren que además de usar colores, se generan flujos, se generan recorridos, se busca generar movimiento, tiene un columpio en medio que nos ayuda a generar un poco más de energía a este espacio. Y por último, el comedor, que nos ayuda con la combinación de colores, el contraste de colores que tiene, a darle un poquito más de energía, que no se sienta un comedor como para sentarte, conversar, sino un comedor alegre, un comedor que transmita esto. En el caso de refugio, por el contrario, de repente vamos a buscar un espacio que sea un poquito más acogedor, más pequeño, ¿no? Con una iluminación difusa, con un mueble que se sienta cómodo, que se vea cómodo, por ahí complementar con algo de vegetación, ¿no? Un espacio en donde uno pueda sentarse, pueda descansar, pueda meditar, un espacio más contenido. Entonces vean que todas estas imágenes, que son espacios diferentes, comparten elementos. Son los elementos que nos ayudan a sentir esa sensación de que estamos en un refugio. Y por último, si hablamos de sofisticación, por ejemplo, vamos a ver cómo se trabaja con doble altura, no hay mucha textura, son elementos lisos, elementos brillantes, eh, poca decoración, iluminación elegante, ¿no? Mucho ingreso de luz natural, colores también, una combinación de colores, ya sean neutros o negro-blanco, puros blancos, aquí nuevamente colores neutros, colores claros, que nos ayudan a transmitir sofisticación. Entonces, para cerrar un poco lo que hemos visto hoy, hemos visto que el diseño interior comunica emociones más allá de la estética, porque cada decisión de luz, color, material o proporción va a transmitir sensaciones al usuario. Vemos que el concepto es la base para una narrativa espacial coherente, porque toda historia que cuenta un espacio debe partir de una idea clara y traducirse en elementos que uno pueda tocar, que uno pueda ver. Luego, los sentidos son aliados para generar experiencias memorables, ¿no? Usar la luz, los materiales, el color, la proporción y los sonidos, los olores, son todo lo que nos ayudan a construir una atmósfera emocional. Y por último, el diseño emocional va a transformar espacios en experiencias memorables. No se trata solo de decorar o de ordenar, sino de crear lugares que conecten con quienes los habitan y dejan huella. Me gustaría cerrar con una pequeña reflexión. Si ustedes pudieran crear de repente un espacio que comunique una emoción, no tienen que escribirlo, solo para que lo piensen. ¿Cuál sería este espacio? ¿Cómo se vería este concepto hecho realidad? ¿Qué elementos usarían? ¿No? Yo creo que con esta pequeña introducción que hemos hecho ya pueden tener idea de algunos elementos que ustedes podrían combinar para generar ese espacio que logre comunicar la emoción que ustedes quieren. Y bueno, si es que esto les ha gustado, ya se comentó un poco al inicio, ¿no? Que detrás de cada espacio hay un concepto, hay una historia, hay una emoción, ya hemos hablado de eso. Antes de cerrar, quería decirles que recuerden que el mejor espacio no va a ser el más grande ni el más costoso, sino el que logre emocionar, logre transmitir algo, ¿ok? Si quieren profundizar en todo esto, yo los invito al programa Especialista en Diseño de Interiores que inicia este lunes. Está compuesto por cursos que van a integrar desde lo conceptual, lo técnico, lo emocional del diseño. Quería comentarles un poquito más de qué va a tratar cada curso de manera muy rápida. Fundamentos del diseño de interiores y conceptualización. Ahí vamos a aprender cuáles son los principios básicos del diseño, qué estilos tenemos, cuáles son las tendencias y cómo empezar a crear nuestros mood boards con las primeras ideas de diseño. Vamos a hacerlos de manera manual y también con apoyo de inteligencia artificial. A lo largo del curso vamos a aprender algunas técnicas del diseño con apoyo de inteligencia artificial, porque saben que ahorita es una tendencia, y si bien es cierto, no es el corazón del diseño, el corazón y la decisión lo toma el diseñador, la inteligencia artificial nos va a ayudar a acelerar algunos procesos. Luego tenemos materiales y acabados. En este curso vamos a explorar qué tipos de materiales hay, qué características tiene cada material, cómo usarlos en interiores, en exteriores, qué colores tenemos, qué texturas, qué tipo de superficie para construir espacios que sean armónicos y coherentes.
Luego tenemos el curso de iluminación natural y artificial. En este curso vamos a trabajar la luz como un elemento emocional y funcional del espacio. Vamos a conocer cómo la luz natural y la luz artificial se aplican en cada tipo de espacios. Luego, en diseño de mobiliario, vamos a empezar a aplicar lo que es los conceptos de ergonomía y creatividad para diseñar piezas personalizadas, tanto para entornos residenciales como comerciales, con soporte digital. Ya saben que la idea no es que ustedes vayan a una tienda por departamento y compren, no sé, un centro de entretenimiento y lo lleven a su casa, sino que todo sea personalizado. Justamente es el objetivo de un diseñador de interiores. Luego viene el curso de SketchUp básico para diseño de interiores, donde van a aprender a transformar todas las ideas que hemos visto en un modelo en 3D. Vamos a modelar un conjunto desde cero, no tienen que tener ningún conocimiento previo para esto, y vamos a levantar el espacio en 3D aplicando todo lo aprendido. E incluso vamos a aprender cómo renderizarlo gracias a la inteligencia artificial. Luego, el portafolio de diseño de interiores nos va a enseñar a presentar los proyectos de manera ya más profesional y convincente, así como la estructura y el orden que deberíamos seguir al tomar nosotros un nuevo cliente. Y por último, el taller de modelado BIM de diseño de interiores, que va a integrar todo lo que hemos visto en un flujo real de trabajo, preparando al alumno para entornos de diseño colaborativo. Como sabemos, ya en Perú hay una ley que exige que todos los proyectos del sector público a partir del 2030 sean trabajados con la metodología BIM. Entonces, este curso es una introducción a todo lo que se viene, es básico y me parece que es clave para poder cerrar con el programa. El objetivo es que al terminar todos estos cursos puedan diseñar, representar y comunicar todas sus ideas de manera integral, listos para asumir cualquier tipo de proyecto que puedan tener de interiorismo. Y bueno, eso sería todo mi aporte por hoy. No se olviden que transformar sus espacios tiene que ser una experiencia memorable. Muchas gracias y me quedo aquí por si tienen alguna consulta o algún comentario adicional. Me quedo atenta al chat. Bien, muchas gracias a ustedes por conectarse y los esperamos para los que estén interesados en iniciar el curso. No se olviden que inicia este lunes. Cualquier duda pueden comunicarse directamente con Pyramid Academy para que puedan orientarlos. Y nos volvemos a ver entonces el lunes con los que lleguen a matricularse en el curso. Agradecemos nuevamente a la arquitecta Claudia Malatesta. Este webinar nos ha brindado información crucial para adentrarnos en la creación de espacios que cuenten y transmitan historias. Recuerden que pueden certificar su asistencia a este webinar a nombre del Colegio de Arquitectos del Perú con una cuota simbólica. Para el trámite de certificado, les brindaremos más información vía WhatsApp a todos los que quieran certificar los conocimientos adquiridos el día de hoy. También les recordamos que el programa completo de diseño de interiores inicia este lunes 17 de noviembre y pueden realizar sus consultas y su inscripción mediante nuestro WhatsApp. Agradecemos la participación de todos los asistentes. Recuerden que en nuestra plataforma pyramid.edu.p no solo encontrarán este webinar y demás cursos, sino también cursos gratuitos, cursos completos, programas, diplomados, packs personalizados de cursos, también recursos para sus proyectos y mucho más. Somos Pyramid Academy, centro de entrenamiento autorizado por Autodesk y respaldado por el Colegio de Ingenieros del Perú. Muchas gracias, arquitecta. Muchas gracias, estimados. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches.